Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Hay arquitectos que diseñan edificios, ¿no? Y hay otros arquitectos que pareciera que están encargados de diseñar problemas. Y yo creo que Carr-Chu pertenece a esta segunda categoría, que es infinitamente más peligrosa. Porque los problemas no se pueden fotografiar, no se pueden colgar en Instagram y sobre todo, no se pueden resolver con un buen render. Cuando se habla de arquitectura digital, cuando se habla de arquitectura computacional, casi siempre se habla tarde, se habla cuando la tecnología ya se ha convertido en un estilo, cuando el software ya tiene, un preset, cuando la innovación ya viene perfectamente empaquetada en un hermoso tutorial de YouTube, ¿no? Pero Carr-Chu estaba en otro sitio. Estaba preguntándose qué es diseñar cuando el diseño deja de ser una decisión formal y pasa a ser una cuestión específica de la información. Y yo creo que esto es importante que lo digamos desde el comienzo, ¿no? Carr-Chu no estaba obsesionado con la forma como otros arquitectos, sino que estaba obsesionado con la idea de los procesos que producen esa forma y con algo que todavía puede resultar un poco más incómodo. ¿Quién o qué son los encargados de tomar realmente las decisiones de diseño? Imagínense todo esto en los años 90, mientras buena parte de la arquitectura seguía discutiendo las variaciones de la caja moderna, si tenía que ser de hormigón, si tenía que ser neobrutalista, si tenía que ser, no sé, qué sé yo, la idea de los estilos. Siento el poder de Le Corbusier en este lugar. Bueno, Carr-Chu estaba leyendo libros de biología, leyendo genética, leyendo sobre teoría de sistemas, sobre cibernética. Y claro, no para hacer metáforas bonitas, para decir, bueno, yo leo esto, pero me inspiro después. No, era para atacar específicamente el corazón del proyecto arquitectónico, para preguntarse si el arquitecto seguía siendo verdaderamente el autor o no de la arquitectura, o si estaba a punto de convertirse en otra cosa totalmente diferente, ¿no? ¡Tengo miedo! Porque si el diseño puede codificarse, si puede parametrizarse, si puede evolucionar, entonces quizás la arquitectura deja de ser ese objeto terminado y pasa a ser, no sé, un sistema vivo quizás, o al menos algo peligrosamente parecido a ello. Y aquí yo creo que mucha gente directamente se bajó del tren. Dice, hasta acá llegó mi amor, no puedo seguir por este camino. Porque, claro, hablar de genética en la arquitectura no era un tema cool, sonaba una cosa rara, sonaba a ciencia ficción, sonaba a alguien que no iba a construir nada real. Pero Chu no estaba jugando a imaginar edificios futuristas.
Estaba señalando un verdadero cambio de paradigma en el paso del diseño como posición y como composición al diseño como programación de comportamientos, no dibujar formas, definir las reglas que permiten que una forma emerja. Destruiremos los 5 puntos solo con algoritmos. Claro, esto hoy, ya pasado tanto tiempo, resulta un poco familiar. Resulta demasiado familiar, diría yo. Porque ahora hablamos de algoritmos, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de aprendizaje automático, de sistemas generativos, como si fueran la gran novedad. Pero Carchus ya estaba ahí cuando todo esto todavía no tenía ese nombre comercial con el que lo conocemos. Por eso este episodio no es hablar de un personaje histórico, sino por el contrario, es casi una especie de llamada de advertencia, porque quizás el problema no está en que la arquitectura no haya entendido a Carchus. Yo creo que el problema es que lo entendió y por temor o no sé, quizás por vagancia o porque se tocaba determinados campos que no había que tocar, decidieron ignorarlo. Ahora entramos donde normalmente se apaga la luz, se cierra todo y se van a la casa, ¿no? Aquí es donde Carchus deja de ser interesante en el sentido instagramero para empezar a ser bastante incómodo. Lo primero hay que desmontar un malentendido muy común, y es que Carchus no estaba proponiendo formas orgánicas, no estaba diseñando esqueletos, esos esqueletos raros, ni esos edificios biológicos en el sentido estético. Eso vino después y en muchos casos vino mal y muy mal entendido. Lo que a Carchus le interesaba no era la aparición de lo vivo, sino su lógica interna. Chu parte de una intuición radical sobre la arquitectura. Si en biología la forma no se diseña, sino que emerge de un código genético sometido a las presiones propias del entorno, ¿por qué en arquitectura seguimos actuando como si la forma fuera una decisión directa del autor? Imagínense, mete el bisturí sin anestesia en lo que no se puede tocar jamás en la arquitectura. Claro, el arquitecto clásico, el típico arquitecto decide, el arquitecto moderno compone, el arquitecto digital temprano optimiza, pero Carchus propone otra cosa diferente. El arquitecto como diseñador de sistemas genéticos, no de objetos. Diseñar ya no sería una especie de dibujar un edificio, ni siquiera definir un conjunto de parámetros, sino escribir un código capaz de producir múltiples soluciones que puedan adaptarse, que puedan mutar, que puedan responder a las condiciones cambiantes del entorno. No una forma correcta, sino un espacio, un gran espacio de posibilidades. Imagínense, por Dios, esto, claro, decir estas cosas en arquitectura es como prenderse fuego, no sé. Después de todo, no eres más que otro ladrillo en la pared. Porque esto no es parametricismo blando, no es mover un slider y que al moverlo vaya cambiando la forma, no. Eso casi sería como decorativo comparado con lo que Chu está planteando aquí. Él habla de genetic architecture, pero no como una metáfora poética, sino como una estructura operativa, como genes, mutaciones, como selección, como herencia, como variación. Y claro, aquí aparece una palabra que muchos prefieren esquivar, la idea de control, porque si el sistema genera, ¿qué controla realmente el arquitecto? Y si el arquitecto controla menos, ¿dónde queda su autoría? ¡Wow! Explosión total. Esto, entender, no puedo. Chu no responde a esto de forma tranquilizadora, al contrario, su pensamiento es una erosión directa a la figura del arquitecto autor, desde el arquitecto del lápiz de oro, ese arquitecto que todo lo sabe, que todo lo cree. Bueno,
El arquitecto deja de ser el creador de formas para convertirse en una especie de curador de procesos, alguien que establece condiciones iniciales, reglas, interacciones, criterios de evaluación. Claro, porque esto es exactamente lo que hacen, con otro lenguaje, es cierto, los sistemas de inteligencia artificial generativas hoy en día. Pero Chu ya lo estaba pensando cuando la palabra inteligencia artificial todavía sonaba a una especie de ciencia ficción barata en el campo de la arquitectura. It's simple magics. Bueno, aquí conviene decir algo también un poco más preciso, ¿no? Y aunque moleste, porque ese es nuestro camino en cierta forma, ¿no? La arquitectura no estaba preparada para este salto. De hecho, no lo estaba ahora tampoco. No lo estaba culturalmente, no lo estaba pedagógicamente y sobre todo no lo estaba ideológicamente, porque aceptar el pensamiento de Carl Chu implicaba aceptar que el proyecto ya no podía justificarse solo por estilos, por intuiciones o por ese hermoso discurso formalista que tanto nos encanta. La arquitectura es una máquina de habitar. Implicaba aceptar que el proyecto podía ser evaluado como sistema, no como objeto. En paralelo, y esto no es casual, empiezan a aparecer figuras que dialogan con esta misma línea, cada uno en su frente, qué sé yo. Greg Lee introduce la noción de formas animadas, de continuidad, de procesos dinámicos. Marcos Novak habla de arquitectura líquida y de espacios que no existen todavía, pero que pueden computarse. John Fraser trabaja directamente sobre la evolución, sobre los algoritmos genéticos, sobre el diseño computacional. Pero la diferencia es que Chu, quizás sea el más implacable con las consecuencias, porque él no intenta suavizar el golpe, él no intenta poner una especie de paño frío, ¿no? Él no intenta hacerlo digerible, no convierte su teoría en una estética que pudiera ser vendible. Por eso quizás su influencia es más subterránea, menos mediática, y quizás es una paradoja brutal, porque gran parte de lo que hoy se enseña como diseño paramétrico o arquitectura algorítmica es casi como, no sé, una versión domesticada, muy suavizada, muy lavada de estas ideas, ¿no? Se adaptó las herramientas, pero se neutralizó toda la filosofía, se aceptó, por supuesto, el software, pero no el desplazamiento del rol del arquitecto. Y en realidad, Carl Chu no hablaba de hacer edificios raros, hablaba de abandonar la ilusión del control total. Esto es muy, muy importante. Y claro, eso asusta, porque si el proyecto es un sistema evolutivo, esto también puede fallar, puede desviarse, puede producir resultados no deseados. Y claro, eso choca frontalmente con la cultura académica de la corrección, de los resultados pulidos, del edificio que funciona perfectamente en la foto, perfectamente y políticamente correcto. Porque Chu introduce el error, la variación, introduce la mutación como parte legítima del proceso proyectual, no como fallo, sino como condiciones necesarias para que emerja algo nuevo. Esto, en el fondo, es profundamente anticlásico y, por supuesto, antimoderno. Porque ahora viene la pregunta incómoda. Si hoy tenemos inteligencia artificial, simulaciones complejas, si tenemos aprendizaje automático y capacidad de procesar cantidades, qué sé yo, absurdas de datos, ¿por qué la arquitectura sigue produciendo, en muchos casos, las mismas decisiones de siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez porque aceptar de verdad a Carl Chu no es adoptar una tecnología, sino todo lo contrario, es aceptar que estamos ante una pérdida de poder. Si seguimos por acá, vamos a entrar en una zona donde ya no hay cortadas. Ya aquí es donde el episodio deja de ser teórico y empieza a rozar algo que para muchos les pone muy, muy nervioso, y es el presente inmediato.
Porque cuando hoy se habla del miedo a la inteligencia artificial en arquitectura, el miedo a que la máquina diseñe, decida, la máquina optimice, la máquina produzca, en realidad no se está hablando de tecnología, se está hablando de pérdida de centralidad. Exactamente el mismo vértigo que Carl Chu estaba señalando hace más de 30 años. Solo que ahora ya no es una hipótesis elegante, sino que es una realidad operativa. Tenemos que ser muy, muy honestos en esto. La IA no llega a la arquitectura como una invasión externa, llega como la consecuencia lógica de un pensamiento que la propia arquitectura decidió no asumir del todo. Chu nunca habló de reemplazar al arquitecto. Eso sería quizás una lectura pobre, una lectura simplificada de sus teorías. Lo que él planteaba era algo mucho más inquietante, que el arquitecto ya no podía sostener su autoridad únicamente en la intuición, en el gusto, en el estilo, que el proyecto entendido como sistema informacional exigía otro tipo de responsabilidad. Para eso se necesitaba definir reglas, se necesitaba validar comportamientos, se necesitaba evaluar resultados no previstos. Entonces, cuando hoy alguien se escandaliza porque una inteligencia artificial genera plantas, genera fachadas o genera estructuras en segundos, está llegando tardísimo al debate. El problema no es que la máquina genera formas. El problema es que nunca tomamos en serio la pregunta de quién define el sistema. Carl Chu podríamos decir que estaba obsesionado con eso, con el metanivel del proyecto, ¿no? No con el objeto final, sino con el marco que de algún modo hace posible que algo ocurra. Y en ese sentido sus pensamientos son profundamente incómodos para la pedagogía tradicional de la arquitectura. Porque obliga a cambiar el foco. Ya no importa tanto el resultado final, ese final tan hermoso, tan bonito de la foto en las revistas, sino que en realidad lo que interesa es la coherencia del proceso que lo produce. Y aquí aparece una palabra que casi nunca se pronuncia en las escuelas de arquitectura: la evaluación. Joder, en serio. Pareciera que la arquitectura no puede ser nunca evaluada. Si el proyecto es un sistema, entonces se puede evaluar como sistema, no por, ay, me gusta, no me gusta, no, sino por su capacidad de adaptarse, de responder, de aprender, su capacidad de evolucionar. Esto es, qué sé yo, es una explosión en las raíces mismas de muchas prácticas académicas que siguen funcionando como si estuviéramos a fines del siglo XIX o principios del XX. La arquitectura siempre se hizo así. Pero hemos puesto software más caro, hemos utilizado seguimos dibujando a lápiz, pero después lo pasamos todo a tinta, ¿no? Pero ahora es una tinta digital. Se sigue premiando la imagen final, las narrativas bien contadas, ese discurso que sea muy bonito, ¿no? De que yo me inspiré acá en el vuelo de la gaviota cuando iban, no sé. Tú no eres como ellos. El gesto reconocible, ¿no? El gesto de la mano, el gesto del lápiz. Pero el núcleo duro, el sistema que genera ese resultado, rara vez se analiza con rigor. Carl Chu no se conforma con un buen render, le gusta más la idea de reglas bien definidas, qué variables pueden cambiar y qué variables no. ¿Qué ocurre cuando un sistema se enfrenta a condiciones que el diseñador no ha anticipado y que emergen? ¿Dónde aparece la mutación dentro del sistema? ¿Y qué se hace con esa mutación? Y claro, todo esto torna al discurso en algo políticamente incorrecto, en un mundo donde la arquitectura siempre se ha movido en lo políticamente correcto. Porque aceptar este enfoque implica aceptar que el proyecto deja de ser una obra cerrada y pasa a ser un proceso abierto, un proceso potencialmente inacabado, un proceso que va evolucionando con el tiempo. Y eso choca frontalmente con los tiempos, con los formatos, con la lógica de la producción de la arquitectura contemporánea. Una lógica bien cuidada, bien modosita, muy suave, muy delicada. Claro, la ironía es feroz. Vivimos en una época de sistemas digitales complejos, pero seguimos pidiendo edificios simples de explicar.
Queremos ciudades inteligentes, mega, súper inteligentes. Pero los proyectos queremos que sean intelectualmente dóciles. Queremos innovación, pero sin asumir el conflicto que la innovación siempre trae consigo. Carchú no ofrece consuelo. Ofrece una redefinición del rol, el arquitecto ya no como ese autor soberano, el dios sol de la arquitectura, sino como un diseñador de condiciones, un editor de procesos, un estratega de sistemas, alguien que no controla cada resultado, pero sí es responsable del marco en el que esos resultados emergen. Y aquí conviene detenernos un instante. Si hoy tenemos tanto miedo de que una IA nos quite el trabajo, quizás la pregunta sea, ¿estás seguro de que tu trabajo no estaba ya reducido a algo que una máquina puede automatizar? Pero yo solo pinto con acuarelas. Porque el pensamiento de Chu no empobrece la arquitectura, todo lo contrario, la vuelve más exigente, obliga a pensar mejor, a justificar mejor, a asumir que el diseño no es una opción, sino una hipótesis operativa puesta a prueba. La arquitectura le debe a Carchú una conversación profunda que nunca se atrevió a tener. Prefirió quedarse con las herramientas, unas herramientas metidas en agua, ¿no? Lavadas así, diluidas, y olvidar todas las consecuencias. Y eso quizás ahora, con la inteligencia artificial ya sentada bien cómodamente en la mesa del proyecto, yo creo que ha llegado el momento de que ya no va a poder seguir esquivándola y que en algún instante va a tener que replantear qué es todo esto y dejar de mirar para otro lado y seguir construyendo cajas, ¿no? Carchú no fue ignorado por error. No, nunca en la arquitectura pasan esas cosas. Fue ignorado porque obligaba a cambiar demasiadas cosas a la vez. Obligaba a replantear la autoría, obligaba a replantear la enseñanza, la evaluación, el control, la responsabilidad. Pero sobre todo yo creo que también obligaba a replantear la comodidad intelectual de la disciplina. Era mucho más fácil adoptar el software que asumir el desplazamiento conceptual. Más fácil aprender, AutoCAD, Grasshopper, Revit, que aceptar que el proyecto ya no podía justificarse como un gesto personal. Y la arquitectura perdió esa oportunidad histórica, ¿no? Es increíble la cantidad de veces a lo largo de la historia de la arquitectura que perdimos oportunidades. Como si a cada tanto nos viniera un aviso en el móvil, ¿no? Acuérdate de esto, pero no. No porque, las teorías de Chu tuvieran razón en todo, sino porque planteaban preguntas que nunca se quiere responder o que no se responden del todo. ¿Qué pasa cuando el diseño deja de ser una secuencia de decisiones humanas? Decisiones directas. ¿Qué pasa cuando esas decisiones se transforman en gestión de un sistema que decide por nosotros o a pesar de nosotros? Hoy esas preguntas han vuelto, como si fuera el muerto en el ropero que empieza a despedir olor, ¿no? Pero ahora esas preguntas ya no vienen solas, vienen envueltas en teoría, vienen en forma de herramientas que funcionan, de IAs que generan, que simulan, que evalúan, que optimizan. Y entonces, claro, aparece el pánico, el terror, el discurso defensivo, siempre encerrado en la nostalgia, ¿no? Esto no es arquitectura de verdad. Yo creo que Carchú, cuando escucha esta frase, se debe reír muchísimo, no como un cinismo, sino como una especie de resignación lúcida, ¿no? Porque el problema nunca fue la máquina, el problema fue confundir arquitectura con control absoluto.
tener ese control, esa avaricia por ser el centro, ¿no? Es terrible. Yo soy el arquitecto. Si algo deja claro el pensamiento de Carl Chu es que el arquitecto del futuro, nuestro presente en realidad, no es menos importante, sino más responsable. Ya no responde solo por la forma final, sino por las reglas que la hacen posible. Ya no puede esconderse detrás de un estilo porque el sistema expone sus decisiones de fondo. Diseñar sistemas es mucho más difícil que diseñar objetos. Exige rigor, exige pensamiento, exige asumir que el error no es un fallo moral, sino una condición de aprendizaje. Y quizás por eso seguimos viendo tantas resistencias a las teorías de Chu. Porque aceptar a Carl Chu no implica aprender una herramienta nueva, implica renunciar a ciertas seguridades, a la firma, al control total, a la idea de que el proyecto es una expresión personal incontestable. Como antes te dije, este episodio no es un homenaje a Carl Chu, es una invitación incómoda, una invitación a mirar atrás y reconocer que muchas de las discusiones actuales están llegando tarde, como siempre. A aceptar que la IA no es una ruptura radical, sino la consecuencia lógica de un camino que empezó a trazarse hace décadas y que decidimos recorrer a medias, haciendo atajos, cerrando los ojos. Y hoy, bueno, estamos donde no hay muchas certezas, pero hay un discurso que cuesta muchísimo romper, ¿no? Ese discurso de la caja, ese discurso de la mano, ese discurso del lápiz. Es hora de dejar de usar el lápiz. La pregunta final no es si la arquitectura sobrevivirá a la inteligencia artificial. La pregunta es si está dispuesta por fin a tomarse en serio lo que pensadores como Carl Chu llevan años diciendo. Porque quizás el futuro de la arquitectura no dependa de nuevas formas, sino de nuestra capacidad para diseñar y, por supuesto, asumir que otros sistemas piensen con nosotros. Y eso, para bien o para mal, ya no tiene marcha atrás. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.